Vamos a tener un tema hoy tremendo. Dios nos está bendiciendo mucho en su palabra. Desde que yo comencé hace algunos par de meses ya estos temas, a mí me están bendiciendo muchísimo. A mí me están rodeando, la revelación me está rodeando mucho y yo quiero que vosotros también entréis en esa revelación del cielo. Porque si Cristo no te es revelado en tu corazón, aunque tú crees, pero todavía no se ha abierto, no se ha descubierto el velo y tú no ves la realidad de lo que Dios te ha dado, de lo que Dios te ha concedido. Entonces muchos estamos todavía viviendo biberones en la iglesia y yo creo que es tiempo de que empecemos a comer un poquito de carne ya, que empecemos a masticar un poquito de carne. Como dice la palabra, debiendo algunos de ser maestros ya, tener necesidad de que se vuelvan a dar otra vez los primeros rudimentos. Pero iremos dando biberones y iremos dando carne poco a poco. El que necesite carne, pues carne. Y el que necesite biberón, biberón. No pasa nada. Mateo 4, 23 al 25. Mateo 4, del 23 al 25. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea. Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Yo tengo que ir a la revelación del Espíritu para estos temas. No hay más remedio. Pero me gozo porque Dios lo está haciendo. Recorrió Jesús toda Galilea. Mira, cuando empezamos a recorrer, en otras versiones dice rodear. Aquí en Reina Valera dice recorrer, en otras versiones dice rodear. Recorrer o rodear un lugar, una familia, un proyecto, es porque estamos enfocando nuestra atención en algo particular. Y necesitamos fijar y tener un punto de mira para desarrollar nuestra fe. La fe es como una lupa que hay que concentrarla, porque a veces tenemos una fe tan difuminada que no tenemos fe en nada, simplemente tenemos una fe global, pero no concentramos nuestra fe. Y es importante que tú tengas un objetivo, tú tengas una meta, tú estés ahí fijándote en algo para poder encauzar tu vida de fe. Vamos a ver si entendemos esto un poquito. Cuando un flechero coge su flecha, ya ha puesto su mirada en algún sitio para hacer blanco. No tira al azar, sino que estamos dirigiéndonos siempre hacia un lugar determinado. Es importante que esto lo entendamos. Nosotros vivimos en diferentes lugares. Cada uno de nosotros es un ser independiente con su propia familia, sus propios amigos, su propio entorno. Y ahí tú tienes que desarrollar esa fe que Dios te ha dado, porque es nuestro objetivo. El objetivo nuestro ahora es que Cristo sea manifestado a través de nuestras vidas. Cada uno en su fe. Tú no necesitas grandes estudios para que Cristo empiece a ser manifestado en tu vida. Tú no necesitas muchos estudios, solo necesitas fe y creer que Él va a manifestarse en tu vida, que Él vive en ti. Eso es importante. Yo no veo a Jesús trayéndole un estudio bíblico a la mujer samaritana, ni una escuela bíblica, ni una escuela de teología para enviarla a predicar. No veo a Jesús trayendo una teología y un estudio bíblico y llevándolo a un seminario al hombre de Gadareno, al Gadareno que le sacó unos cuantos demonios, porque este hombre, una vez que fue libre, le dijo a Jesús: yo quiero seguirte.
y le dijo, no, 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 ve a los tuyos y dile a tu gente, a los de tu entorno, a los que conoces, a los que normalmente tú estás con ellos, lo que Dios ha hecho en tu vida. Fíjate que lo que Dios ha hecho en tu vida es el mejor testimonio que tú puedes ofrecerle a la gente. Pero muchas veces nos rodeamos de tanta doctrina que al final somos inservibles para el reino. Tenemos mucho conocimiento, pero inservibles para el reino, porque el peso de tanta letra nos tiene acomodados y ya simplemente lo que queremos es más, pero no nos movemos. Y el reino de los cielos necesita obreros que se muevan. Aquí vemos a Jesús recorriendo toda Galilea. Galilea es grande, ¿eh? Sin embargo, él se empeñó, él dijo, yo voy a empezar y voy a empezar a caminar y a andar. ¿Y qué es lo que hacía Jesús? Estaba predicando el evangelio del reino. Nosotros los hijos de Dios tenemos que ser movidos y guiados por la revelación del Espíritu Santo. Quiero que lo entienda. Nosotros tenemos que ser movidos, guiados. Todo lo que no hagamos bajo la guía del Espíritu no sirve, no vale, porque es nuestra carne. Lo que tú haces fuera de la guía, de la revelación, de lo que Dios está encomendándote, está fuera. Por eso es importante que nosotros aprendamos a encontrarnos con el Señor para ver qué es lo que Él quiere con cada uno de nosotros. Aquí vemos un hombre, Abraham, que fue llamado por Dios para emprender en obediencia un llamado de Dios en su vida. Y fíjate, en Génesis 12:1 y 2, vamos a ver lo que le dice el Señor a Abraham, o Abram, porque él era Abram, luego Dios le cambia el nombre y le llama Abraham, padre de multitudes, pero mira lo que le dice cuando lo encuentra. Dice, pero Jehová había dicho a Abram, vete de tu tierra. Primeramente le dice que se vaya de su tierra. ¿De qué tierra? Porque a veces nos acomodamos en un sitio, en un lugar, en una posición, en un orgullo, en algo que no queremos movernos de ahí. No, vete de tu tierra. Empieza a hacer cambios en tu vida. Empieza a hacer cosas que quizás Dios pues quiere hacer algo contigo. Si Dios tiene un llamado para ti, tú tienes que moverte. La palabra profética se cumple si tú te mueves. Si tú no te mueves, Dios no puede hacer nada en tu vida. Dice, vete de tu tierra y de tu parentela, de los amigos que conoces, de la gente que conoces, de tu familia. Dice, y de la casa de tu padre, porque la casa de su padre era idólatra. Él vivía en un lugar donde había mucha idolatría. Dice, y a la tierra que te mostraré. O sea, que no le dice dónde tenía que ir. Simplemente le dice, obedéceme, empieza a dar pasos de fe y yo te iré mostrando, te mostraré a dónde y hacia dónde tienes que ir. Eso es revelación, porque Dios le iba guiando. Era Dios que le iban guiando. Abraham, a la derecha, a la izquierda, entra por aquí, entra por allá. Y aún así tardó Abraham porque no fue obediente del todo. Pero le dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y es que cada vez que tú y yo emprendemos en Dios y en fe cosas, aunque no las entendamos, porque Él no entendía ni sabía a dónde iba a ir, pero le da órdenes. Deja tu tierra, deja tu parentela, deja esos amigos que te están llevando por mal camino, deja esos lugares de idolatría, deja esos lugares que tú sabes que tienes que dejar, vete a la tierra, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Muy bien. ¿Y qué le dice el Señor? Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. ¿Sabes? Hay poder en nuestras vidas cuando obedecemos a Dios. Y Dios no siempre nos revela todo el plan. Nos lo va revelando a medida que vamos caminando juntamente con Él. No te creas que Dios te da todos los planos ya hechos. No. Él va revelándote las cosas porque Él quiere llevarte de fe en fe.
Él quiere llevarte en confianza a confianza. Y en el transcurso y en el caminar te vas a encontrar con problemas. Porque Abraham se encontró con problemas. Abraham incluso tuvo que mentir a veces. Porque su mujer, y eso que era mayor, era una mujer guapa. Y el rey de Egipto se enamora de ella y tuvo que mentirle. Tuvo que decirle, tú dile al rey que tú eres mi hermana. Y menudo fracaso, porque el rey de Egipto la toma para sí como si fuera su esposa. Y Dios le habla, le dice, ¿qué haces? Te vas a crear una ruina. Tuvo que defenderlo. Dios tuvo que acudir a defender a Sara por la mentira que había dicho a Abraham. O sea que, fíjate que en el transcurso tuvo que ir aprendiendo a obedecer y a escuchar la voz de Dios. Es necesario ver en el Espíritu. Mira, Génesis 13, del 15 al 17, empezando en el 14, Génesis 13, 14 al 17. Aquí sigue Dios hablándole a Abraham. Dice, Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él. ¿Qué le había dicho el Señor? ¿Que se apartara de quién? De su tierra, de su parentela y de sus padres, pero hasta entonces él no había obedecido completamente porque aún tenía a Lot juntamente con él. Y fue cuando se separa de Lot cuando Dios empieza a hablarle. Mira, la obediencia era total. Dice, y Jehová dijo a Abraham después de que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra, a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Jesús estaba recorriendo Galilea y aquí vemos a Abraham que recibe una orden y le dice que vaya por la tierra a lo largo de ella y a su ancho porque se le va a dar a él. Ahora nosotros, todo esto son sombra y ahora nosotros estamos viendo, pero nuestra vida es una vida espiritual. Quiero que lo entiendas. Todo el Antiguo Testamento era una sombra de lo que ahora Dios quiere revelarlo en el Espíritu. Tú no vas a tener nada, primeramente, si tú no lo ves con tus ojos internamente en tu corazón. Tú tiene que ser revelado en tu corazón qué es lo que Dios quiere hacer. Hay gente que dice, no, Dios me va a usar en esta ciudad. Señor, tú me vas a usar en esta ciudad, me vas a usar en este barrio, me vas a usar en este proyecto, me vas a usar, Señor, en esto, en aquello, en lo otro, porque Dios, tú has escuchado ahí al Señor o tienes ese sentir en tu corazón. Dios te habla de muchas maneras, porque no solamente Dios te habla con voz, sino que Dios pone un sentir en el corazón, un sentir que te empuja y tú sabes que es Dios, sabes que Dios está ahí, porque ya llegas a un momento en que tu comunión con el Señor hace que tú conozcas al Señor. En tu comunión con el Señor, tú empiezas a conocerle a Él. Y esto quiero que lo entendamos. Porque ¿cómo conozco yo la voz del Señor? Tienes que empezar a tener comunión, la palabra comunión. Tienes que unirte más a Él. ¿Vale? Muy bien. Es necesario ver en el Espíritu. Es necesario ver en el Espíritu. Y luego vamos a entender estas cosas. Ser guiados por Él para ser bendecidos y prosperados en la obra y el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. La palabra ver en el Espíritu es revelación. Es revelación. Si yo pongo un velo aquí, vosotros ya no me veis. Pero a la medida que yo voy descorriendo el velo, a ti te se va revelando, porque estás viendo, estás empezando a ver todo lo que hay en el escenario. Me ves a mí y empiezas a verlo todo. Así somos muchas veces los creyentes. Tenemos un velo delante y solamente se nos ha descorrido un poquito y vemos muy poquito de la realidad espiritual. Porque hay muchos cristianos que no conocen la realidad espiritual.
No conocemos la realidad espiritual. El velo está todavía casi, vamos, hasta el final. Y solo hay un poquito de luz. Tú crees, tú eres creyente, tú sabes que Dios existe, pero no te se ha revelado Cristo en tu corazón. Pablo dijo en el libro de Gálatas que él le había sido revelado a Cristo en su corazón. Y la palabra también nos habla que Él es el Padre quien revela al Hijo en tu corazón. Amén. O sea que Él tiene que, Jesús, lo que tú tienes real de Jesús es lo que Él te ha revelado. No hay más, ¿eh? No hay más. Todo lo demás puede ser letra, puede ser mucha teología, puede ser mucha literatura, puede ser mucho conocimiento bíblico, pero lo que es revelación espiritual, eso es realmente lo que va a hacer que tú puedas tener una comunión real con Cristo, es lo que se te ha revelado de Él. Esto lo iremos entendiendo poco a poco. Efesios 1 del 17 y 18, 17 y 18, Efesios 1, 17 y 18 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Muchos han pensado que esta revelación y esta sabiduría simplemente es aprender más Biblia, aprender más teología, aprender más conocimiento humano o bíblico, pero esta revelación es una revelación espiritual. Amén. No es una revelación de conocer más letras, porque si es por letra, hermanos, los testigos de Jehová te ganan y nos ganan, porque ellos están continuamente aprendiendo un día y otro, pero sus ojos están cegados. Los fariseos, los escribas, los saduceos, todos los que estaban allí, los levitas, que estaban continuamente sirviendo, estaban los escribas escribiendo los libros, ellos tenían mucho conocimiento, los fariseos tenían mucho conocimiento bíblico, pero no se les reveló, porque cuando vino Jesús, ellos no le conocieron. A los suyos vino y los suyos no le conocieron. Y hoy pasa exactamente igual en el Espíritu. A lo suyo viene y los suyos, que somos nosotros, muchos no le conocemos. Tú tienes que insistir en que Dios empiece a revelarse en tu vida. Tienes que insistir, tienes que buscar esa revelación espiritual en tu corazón, porque si no el velo va a estar. Y luego vamos a ver lo que es el velo luego, porque hay un velo en nuestras vidas. Dice Romanos 8:14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque cuando Dios te se revela, te está guiando. Porque empieza a abrir tu entendimiento y entonces, ahora entiendo. Y te va revelando el camino por el cual tú tienes que seguir. Mira, nuestra carne, la tuya y la mía, es el velo que tiene que romperse. Si el grano de trigo no cae y muere, no puede llevar fruto. Si no hay muerte en nosotros, el velo no se rompe, no hay revelación. Porque lo que impide que tú y yo entremos en ese lugar santísimo, aunque ya el velo se rompió espiritualmente, pero ahora todavía sigue existiendo un velo, que es tu carne y mi carne, que es la que nos está impidiendo realmente entrar, porque la carne es enemiga de Dios y se está imponiendo y nos vence. Nuestra carne es el velo que tiene que romperse, tiene que morir para entrar en el lugar santísimo, porque es ahí, es dentro de ese lugar donde se escucha la voz de Dios. Nosotros pensamos que entramos en ese lugar santísimo, pero nos damos cuenta que no entramos, porque aún nuestra carne no ha muerto y no puede entrar nada muerto, no puede entrar carne, porque carne y sangre, quiero que lo entienda, no entran en el reino de los cielos. No entra carne y sangre, entra tu espíritu. Y cuando tú te unes en espíritu al Señor, un solo espíritu eres con Él. Entonces, tú no puedes entrar en la carne. Muchas veces oramos en la carne, hacemos las cosas en la carne, actuamos en la carne, porque estamos... ¿Qué es carne? Carne es nuestra voluntad, carne es pecado,
Carne es desobediencia. Carne es algo que a Dios no le agrada. Entonces, eso tiene que morir. Y si no muere, todavía la revelación no la vas a tener. La voz de Dios no la vas a tener, porque sigues haciendo tu propia voluntad. Por eso dice el Señor en su palabra: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Apartaos de mí, hacedores de maldad, que nunca os conocí. Porque el conocimiento no es esto. El conocimiento es la revelación que va viniendo a tu vida en la medida que tú vas muriendo a tu yo. Y entonces el velo se va descorriendo. Por eso yo, la verdad, cuando veo estas personas que no entienden, no comprenden, tienen deseo de agradar a Dios, pero no maduran. ¿Por qué? Porque no son capaces de matar su propio yo. Hay una guerra continua donde aquí tienes que morir completamente. Hebreos 10:20 nos dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Vamos a ver. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne. ¿Qué es el velo? La carne. Cuando Jesús muere, el velo del templo se rajó. Y entonces dice que ahora queda el acceso abierto. Él lo hizo. Ahora, al igual que Él, su carne tuvo que ser crucificada, tú y yo tenemos que aprender a crucificar nuestra carne. Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea que, por supuesto que tú no puedes salirte de tu cuerpo. El día que te salga de tu cuerpo es que ya estás con Él. ¿Amén? Pero sí que tienes que aprender a dominar tu cuerpo. Vamos a ir entendiendo estas cosas y yo quiero irme ahora a Romanos 6, a partir del verso 3 en adelante. Dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados, mira lo que dice, somos sepultados. Esto no es letra, esto es espíritu. Quiero que entienda, esto no son palabras vulgares, esto es espíritu, esto es espiritual, para que tú puedas entender esto. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados, y yo dije la semana pasada que todo aquel que es sepultado nunca más lo vuelves a ver. Y si tu viejo hombre ha sido sepultado, ese viejo hombre ya no debería de estar en tu vida. Ahora el que tiene que ir empezando a ver ese es el nuevo, creado en la justicia de Dios, no el viejo. Pero como esto todavía en muchas vidas no ha sido real, no es real, no ha habido muerte real, no lo aplicamos, no lo creemos, digo que Cristo está en nosotros, vive en nosotros, pero con un velo tremendo que nos impide conocer a Dios en toda la perfección que Él quiere. Por eso Pablo decía: le pido a Dios que os dé espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Él, para que os revele qué es lo que Dios nos ha concedido. Tremendo lo que Dios nos ha concedido. Dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo. Muerte en el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y luego sigue diciendo: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, o sea, tú y yo nos metieron en la tumba juntamente con Él. Quiero que lo entiendas. Espiritualmente, tu vida y mi vida, tu pasado, Luis, Manolo, los que estamos aquí, cualquiera, pon tu nombre ahí, cuando Él fue llevado a la tumba y metido en la sepultura, tú y yo también fuimos sepultados juntamente con Él.
Porque si no hay sepultura, no hay resurrección. Y si no hay resurrección, no hay vida nueva. Si tú no has resucitado con Cristo, no hay vida nueva. Pero esto tienes que entenderlo en el espíritu, hermano. Estoy dando carne hoy, ¿eh? Estoy trayendo carne. O sea que, tranquilo, otro día daremos biberones. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado. Aquí hay una serie de cosas tremendas que tenemos que ir entendiendo poco a poco. Dios nos tiene que dar luz en todo esto. Cuando nosotros recibimos a Cristo, Cristo viene a nuestro ser interno y Él, en la medida en que nosotros vamos dándole posesión, Él va posicionándose dentro de nosotros. O sea, ponemos nuestra mirada en el cielo y nos dice el apóstol Pablo que no, que somos nosotros ahora el templo del Espíritu Santo. ¿Dónde vive Dios? Dentro de nosotros. Vive el Padre, vive el Hijo y vive el Espíritu Santo. Los tres están en nosotros. Luego lo digo esto por la palabra, que lo entendáis. El Padre, el Hijo y el Espíritu, dice que el que guarda su palabra, dice, si guardáis mi palabra, el Padre y yo vendremos y haremos morada. ¿Quién hace morada? El Padre, el Hijo, ¿y quién vive en nosotros? El Espíritu Santo. O sea, ¿dónde está la Trinidad ahora? Dentro de ti. Amén. Nosotros religiosamente, pues como la iglesia romana tradicional, que prácticamente todos venimos de la misma religión, nos ha enseñado solamente rituales y todo es costumbrismo, todo son cosas que vienen simplemente con algo que no entendemos. Todavía traemos la religiosidad en nuestro corazón. Pero todo esto es nueva vida, hermano. Todo esto es vida nueva. Para que tú entiendas que ahora el templo eres tú. Ahora tú eres el templo del Espíritu donde Cristo vive en nosotros. Cuando tú abres tu boca, si el Cristo que hay en tu corazón se ha revelado grandemente, llega un momento que ya no hablas tú, habla Jesús a través de tu vida. Dice que si nosotros sacamos lo vil de lo impuro, dice, serás como mi boca. Eso le dijo a Jeremías. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? La iglesia. La iglesia. Pasa que nosotros entendemos a Dios como si fuera un ser de carne y hueso, y Dios no es de carne y hueso. Dios es espíritu, y los que le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad. Entonces, dentro de ti y dentro de mí, porque nosotros no entendemos cómo Dios puede dividirse, y puede estar en mí, puede estar en Manolo, y puede estar en Andrés, y puede estar... Pero Dios tiene esa facultad porque no vive en el tiempo, no vive encerrado en un sistema material. Él es espíritu, y como es eterno, hay eternidad. Y cuando tú recibes a Dios en tu corazón, lo que tú has recibido es la eternidad de Dios dentro de ti. Tú eres un ser eterno ya. Entonces, tu carne simplemente es el caparazón, como dije la semana pasada, o lo dije en el estudio. Mira, este agua está dentro de una botella, se ha amoldado al envase que la contiene. Pero cuando tú vas a comprar el agua, tú no compras el envase, tú compras el agua que hay dentro. Porque lo que a ti te sirve no es lo de fuera, te sirve lo que hay dentro. A Dios no le sirve lo de afuera. A Dios, Él no tiene comunión con la carne. Él no tiene comunión con la sangre. Porque eso simplemente es el caparazón, eso es el lugar que Él ha escogido para poder habitar Él dentro. O eres poseído por Dios, o eres poseído por este mundo, o eres poseído por
por el diablo. Como dijo, vuestro padre no es Dios, vuestro padre es el diablo. Porque si fuerais de vuestro padre Dios, me obedeceríais. Pero como no soy de Dios, pues no pasáis completamente de mí. Tú tienes que aprender que lo que hay dentro de ti, tiene que ser Dios y Él tiene que crecer en ti. Es necesario que yo mengüe, decía Juan el Bautista, y que Él crezca. Pero si tú quieres que tu carne crezca y crezca y crezca, lo que hay dentro de ti de Jesús va a ser muy pobre. Hermano, cuando tú acabas el agua, el envase va a la basura. Y tú no te pones a llorar porque el envase se ha ido a la basura. Cuando tú te compras una lata de melocotón, aunque la lata sea muy bonita, tú la abres, la rompes y seguramente el envase diría ¡ay, ay, 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 ay! Pero es igual, a ti tú no escuchas los chillillos que da la lata. Tú te coges porque tú vas a por el melocotón en almíbar que hay dentro, que qué bueno que está, o la piña en almíbar, que qué buena que está, ¿verdad? Y cuando has acabado, coges el envase y vas a la basura. Pues tú y yo somos el envase. Lo que Dios está buscando es lo que han metido dentro de ti. Por eso dice la palabra, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia sea de Dios y no del hombre. ¿Amén? ¡Wow! ¡Qué bueno está esto! Ayer tarde me cayó la gloria de Dios aquí, la adoración, en la intercesión de una manera tremenda. Enseñando un poquito en medio de la adoración, en medio de la oración, estos temas. Porque esto lo necesitamos, hermanos. Porque tenemos todavía el sistema religioso en nuestras vidas. Y cuando estamos orando pensamos que Dios está lejos. No, Dios está dentro, te está escuchando. Cuando tú miras a algo que no tienes que mirar, sabes que Jesús no puede mirar eso. Él ya se esconde, es como no puede, porque la santidad que hay en Dios le impide. Entonces, lo que estamos es menguando la bendición, menguando el poder. Entonces, tú tienes que aprender a vivir en santidad, aprender a vivir en el nuevo hombre que es creado según Cristo. Tienes que agradar al Cristo que vive dentro de ti, al Padre, al Hijo y al Espíritu que vive dentro de ti. Y eso tienes que tenerlo presente continuamente. No que Él está en el cielo, porque si Él está en el cielo está lejos. No, Él no vive en el cielo, Él vive dentro de tu corazón. Amén. Es que cuando me muera miré al cielo. Hermano, si en el cielo no está Jesús, yo no quiero ir al cielo. Porque el cielo es Cristo. Amén. El cielo es Cristo. Cristo es el cielo y el cielo es Cristo. Y si Él no está en el cielo, ¿para qué quiero ir al cielo? Será como la tierra igualmente, con maldad y con... No. Pero si Él está allí... Por eso Jesús anunciaba el reino. Jesús anunciaba el reino. Reino. Y cuando Él enseña el reino, enseña la naturaleza del reino, enseña la constitución del reino, lo que hay en el reino, cómo se vive en el reino, cómo se anda en el reino, cómo tenemos que comportarnos en el reino, para que el reino, porque como vive en nosotros, ahora nosotros empezamos a ser ciudadanos no de la tierra ya, sino ciudadanos del reino. Somos ciudadanos del reino. Bueno, vamos a ir viendo estas cosas. Levíticos 16:12 dice, después, dice, tomará un incensario lleno de brasas del fuego del altar. Mira cómo se presentaba el sacerdote, para entrar dentro del lugar santísimo. Todo esto ahora es en espíritu. Ahora no hay ningún sacerdote que tenga que ofrecer animales, sacrificar animales, derramar sangre, porque ya se derramó sangre solamente una vez para siempre, la del sumo sacerdote, Jesucristo. Entonces dice, pero aquí dice, y después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar. ¿Sabe lo que es el incienso? El incienso son las oraciones de los santos. Eso dice Apocalipsis. Las oraciones son el incienso. Pero dice cómo estaba ese incienso. Un incensario
lleno de brasas, de fuego del altar, donde ese altar tuyo tiene que estar encendido por el fuego de Dios. Porque si ese altar está frío, descuidado, sin llama, tu vida espiritual está mal. Dice, un incensario lleno de brasas de fuego del altar, de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. El perfume es nuestra adoración y humildad delante del Señor. Y el incensario lleno de ese incienso, con ese fuego, es tu entrega, tu oración, algo que nosotros estamos todavía muy lejos de estas cosas, pero tenemos que ir entrando. Juan 12.3 dice, para que vayamos entendiendo estas cosas. Me falta tiempo. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume, porque ese perfume tiene que estar en tu vida, porque ese perfume es tu santidad, ese perfume es la gloria. Mira, cuando no hay santidad hay inmundicia y hay suciedad, y tú sabes que un cuerpo que no tiene limpieza al final acaba oliendo. Entonces, ese perfume que nosotros presentamos delante del Señor, ese nardo puro, es nuestra santidad, donde queremos presentarnos delante del Señor con santidad y con perfume. Aquí vemos cómo María, la que había sido su hermano Lázaro, la había levantado Jesús de los muertos. Dice que entonces María toma una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Aquí vemos una mujer que no le importó el precio que costaba ese nardo puro. Ella lo que quería era ungir, era hacer verle a Jesús que lo mucho que le amaba, y dice que la casa se llenó del olor del perfume. En Apocalipsis 5.8 dice, Apocalipsis 5.8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Qué es el incienso? Las oraciones de los santos, que suben como perfume agradable delante de la presencia del Señor. Fíjate, todo esto es espíritu, hermano y hermana, todo esto es espíritu. Tú y yo solamente vemos carne por todos sitios, pero Dios no ve carne, Dios ve a su Hijo en espíritu en nosotros. Somos seres espirituales. Cristo vive en nosotros. Dentro de nosotros está su trono, su gloria, su majestad. Y nuestra carne tiene que ser rendida delante del Señor en sacrificio vivo y en humildad. Cuando tú te postras delante del Señor, como que Cristo vive en ti, estás rindiendo tu carne al Cristo que vive dentro de tu corazón. Cuando tú oras al Señor y cuando tú adoras al Señor, tú estás adorando con tus labios. No es que Manolo esté adorando, que Eva esté adorando, no. Es que tú estás adorando a Cristo que vive dentro de ti y estás rindiendo tu vida en adoración al Dios vivo que vive en ti, que tú tienes que tener conciencia, pero hasta que eso no te sea revelado, tu Dios está lejos. Y por eso muchos se quedan sentados mirando para arriba, para el techo, otros miran el móvil, otros miran el reloj, otros, ay, no me ha gustado esta alabanza. A mí me gusta más cuando canta Eva, no me gusta Manolo cuando canta, no me gusta a mí. Hermano, tú no estás entendiendo lo que es la adoración. Tú no estás entendiendo que tú no estás adorando a un ser de carne.
Tú estás adorando al Cristo que vive dentro. Habrá otro a tu lado que está con un corazón quebrantado delante del Señor, porque se está entendiendo que Él necesita rendir su vida, como dice la canción, rindo mi vida a ti, Señor. Entonces, hasta que tú no aprendas a rendir tu vida delante del Señor en obediencia, hasta que tú no aprendas a doblar tu rodilla, porque cuando tú doblas tu rodilla delante del Señor, como decía Pablo, yo doblo mis rodillas delante de Jesucristo. Cuando tú doblas tu rodilla, tú estás postrándote espiritualmente delante del Cristo que vive dentro de ti. Todo está dentro. Por eso la revelación tiene que venir de dentro. Todo está dentro de ti. Si tú no ves, tú quieres ver por fuera, pero el justo vivirá por la fe. Estas cosas tenemos que irlas entendiendo, si no, hermano, esta iglesia no va a crecer. Seremos niños de guardería, siempre quitándonos los juguetes el uno al otro. El mismo Cristo que vive en mí es el mismo Cristo que vive en ti. La revelación no, porque la revelación es el precio que tú pagas para que el Cristo te sea revelado. Porque, como decía Pablo, el Padre se ha agradado de revelar a su Hijo en mí. Pero, ¿por qué se agradó de Pablo? Porque era un ser que buscaba a Dios. Era una persona que amaba a Dios, que se sacrificaba por Dios. ¿Para qué quieres que Dios se revele si vas a estar sin hacer nada? Pero a la medida que Él se va revelando, tú vas viendo la gloria de Dios. Él vive dentro de ti. Mira, somos seres espirituales. Ahí eso tienes que entenderlo. Nosotros ya no somos carne. Carne es el mundo. Morimos en Adán. En Adán morimos todos. En Cristo todos hemos sido resucitados. Como dije la semana pasada, 1 Corintios 15. Hay hombre terrenal y hay hombre espiritual. Tal es el terrenal, tal es el espiritual. Y tú y yo somos seres espirituales ahora. No tenemos nada que ver con este mundo ya. Porque el Cristo que vive en nosotros, Él cuando entró en nosotros, ya automáticamente nuestras vidas empezaron a ser diferentes. Ahora somos transformados de gloria en gloria en la medida que vamos acercándonos al Señor y vamos obedeciéndole a través de su palabra. Por eso dice, si guardáis mi palabra, el Padre y yo vendremos y nos manifestaremos. Y Él se va manifestando en nuestras vidas, porque es necesario que Él se manifieste. ¿Por qué no se manifiesta el Señor más en nosotros? Porque no hemos muerto y no guardamos su palabra. Así de claro, seguimos viviendo en el viejo Adán. Seguimos como Pablo en Romanos 7, él tenía una lucha, él sabía que eso estaba ahí y él sabía que hasta el final la lucha la iba a tener. Quiero hacer lo bueno y no hago lo bueno que quiero, sino lo malo que no quiero hacer, eso hago. Y él se dio cuenta que la única forma de vencer a ese hombre terrenal, era por medio del Espíritu. Por eso él decía, dice, mas yo si por el Espíritu hago morir las obras de la carne, viviré. Si tú haces morir las obras de la carne por el Espíritu, vives para Dios, porque Él se revela a tu vida. Por eso dice la palabra, el mundo no me conoce, porque no me ve ni me conoce, pero vosotros me habéis visto y me conocéis. ¿Cómo se ve a Cristo? Lo ves en tu espíritu, en la revelación de tu espíritu. Pero Él no es carne, Él no tiene figura, Él no tiene imagen, Él no tiene unos pelos largos, Él no es el Cristo nazareno con los... No, Jesús lo decía así, si alguno conoció a Cristo en los días de su carne, ya no es así. Ni Él mismo, Él dice, ya no es así, ya no es así. Y cuando lo vemos en la revelación que le dio Juan en la isla de Patmos, vemos a un Cristo totalmente diferente, con un cinto de fuego, con la cara como el sol resplandeciente. Vemos un Cristo de gloria, lleno de poder. Pero ese es el Cristo que vive en nosotros. Mira, tú y yo le hemos dado demasiado poder al diablo. Y el diablo no tiene ningún poder. El diablo no tiene poder ninguno. Dice la palabra en el libro de Colosenses que Él lo despojó, lo exhibió públicamente, lo venció en la cruz del Calvario. No tiene ningún poder el diablo. El único poder que tiene el diablo es el que tú le das. El diablo tiene poder, el poder que tú le das. Cuando tú le das poder al diablo, a través de tus mentiras,
a través de tu desobediencia, a través de tus vicios, porque todavía no haces morir y no vences, porque tú tienes que aprender a vencer. Por eso Pablo decía, yo a este cuerpo lo pongo en servidumbre. Muchos interpretan eso como pegarse golpes de pecho y pegarse golpes con un látigo. No es eso. Poner tu cuerpo en servidumbre es decirte a ti mismo, eso es dominio propio. No, tú, escúchame, Luis Carne, tú vas a servir a Jesucristo. Y tienes que estar en esa posición de ser más que vencedor por medio de Jesús. Pero yo entiendo que no venzas. ¿Cómo vas a vencer si no hay en ti ese altar encendido, ese fuego, esas brasas encendidas? Si tu altar está apagado, si no hay leña en tu altar, si solo hay ceniza de una gloria que quizás tuviste un día, una experiencia que tuviste hace 30 años o 20 años o 5 años y ya tu altar está vacío. No, hay que rendirnos cada día delante de la presencia del Señor de una forma o de otra. Tú tienes que venir a la palabra. Tienes que venir a la palabra. Bueno, estáis muy serios. No podemos vivir a nuestro antojo. Repítelo conmigo. Yo no puedo vivir a mi antojo. No, pero vivimos a nuestro antojo. Yo no puedo vivir a mi antojo. Pues nos alejamos de Dios. Por eso dice la palabra, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. ¿Cómo se ama a Dios? Pues guardando la palabra. Por eso hay mucha falsedad en la iglesia. O sea, pensamos que amar a Dios es ser parte de un coro. Y saltamos en el coro, ya amamos a Dios. Estamos haciendo cualquier servicio en la iglesia, ya amamos a Dios. No es eso. Amar a Dios es obedecer su palabra, porque guardar la palabra es obedecer la palabra. ¿Amén? La semilla, porque Dios es un Dios de semilla, la semilla está siendo traída a tu corazón. Ahora, si tú no guardas la semilla, vendrá el mundo, el diablo a través de todo lo que todavía hay en ti y arrebatará la palabra. Y si arrebata la palabra, pues tú hoy no te llevas nada de aquí. Pero si tú guardas la palabra en tu corazón, esa palabra empezará a dar fruto y ese fruto será de bendición para tu vida. Porque lo que te da fruto es la palabra de Dios. Todo viene por medio de la palabra. Hermanos, si no hay palabra de Dios en tu vida, no hay crecimiento en tu vida. Porque todo es por Él y por medio de Él y para Él. Todo es suyo. Todo es suyo. Y quiero decirte algo, para que te se vaya todo protagonismo. Dios no te conoce ni a ti ni a mí. Dios solo conoce a su Hijo. Y nos ve a través del Hijo. Nos ve a través del Hijo, porque cuando Él venga se llevará lo que es suyo. Se llevará a su Hijo. Se llevará a lo que hay de Él en tu vida. Si cuando llega no hay nada de Él en ti, pues no se va a llevar nada, porque Él no es ladrón. Y si tú perteneces a otro, ¿cómo te va a llevar? Tú tienes que pertenecerle a Cristo. Si le perteneces a Él, te llenas de Él, te iluminas de Él, y la revelación que hay en ti es de un Cristo de gloria, ¡buah! Podrás decir como Pablo, soy más que vencedor, ni la muerte, ni principados, ni ángeles, ni potestades me podrán separar del amor que es con Dios. ¿Por qué? Porque ya se había formado el Cristo de la gloria en Él. Entonces, cuando el Cristo de la gloria se forma, cuando tú oras por un enfermo, ya no eres tú el que está orando, es Cristo mismo el que está orando a través de ti. Porque tú y yo lo que estamos haciendo es la obra de Cristo. Tú y yo estamos ahora siguiendo la obra de Cristo. No, la Escritura no, la Escritura sigue. El libro de los Hechos sigue las epístolas, sigue la bendición de Dios, sigue a través de ti, a través de mí, sigue, porque es un progreso, está progresando. Cuando tú vas, si hay revelación, que tú sabes que no eres tú, que es Cristo, porque tú lo tienes revelado en tu corazón. Cuando tú vas a orar por el enfermo, sabes que es Cristo a través de ti.
que tú dices, hermano, como le dijo Ananías a Pablo, el Señor me ha dicho que te impongan las manos para que recibas el Espíritu Santo y seas sano y seas salvo y recibas el Espíritu Santo. Porque él tenía la revelación, había venido a su vida. Cuando Elías sube al monte del Carmelo, ya tenía la revelación de lo que iba a pasar con los profetas. Tenía la revelación de que no iba a pasar nada, aunque ellos bailaran, aunque ellos danzaran, pero sabía que cuando él orara a su Padre, a Jehová Dios, el fuego del cielo iba a venir, porque ya lo había visto en revelación. Porque Dios se manifiesta, Dios se revela a los corazones. Ahora, tú tienes que anhelar estas cosas. Si quieres religión, sigue con tu religión. Nadie te va a quitar tu religión. Ahora no llevamos medallitas, pero llevamos otras cosas. Pero tenemos que seguir en la revelación de Dios y creciendo para que, mira, aunque lo que haya en ti sea poquito, tienes la plenitud de Dios en tu vida. Aunque sea poco, tienes la plenitud. Y de su plenitud y de su gracia tomamos todo. Porque si solamente eres una semilla, en esa semilla chiquitita está todo el ADN, todos los genes para que eso pueda hacerse un gran árbol. Lo que hay que hacer es sembrarla y esperar el tiempo adecuado. Entonces, hermano, tal el Cristo en mí, tal el Cristo en ti, tal el Cristo en uno y en otro. Ahora tú tienes que desarrollar esa bendición en tu vida. Si no lo cuidas, bueno, pero tu mente te juega malas pasadas, te dice que tú no sirves, que tú no vales, que tú no llegas, que tú no alcanzas. Hermano, pero si es que no eres tú. Es que yo no sirvo, es que yo no valgo, es que yo no puedo, es que yo soy, es que yo no tengo, es que... Claro, porque todavía tú dependes de tu fuerza. Pero cuando tú entiendes que no eres tú, que es el Cristo que vive dentro de ti, entonces es diferente. Pero mientras digas no puedo, como decía Jeremías, no digas que no puedo, no digas que eres niño, porque donde yo te envíe tú irás. Porque no eres tú. Y todo eso estamos hablando del Antiguo Testamento. Si en el Antiguo Testamento ya había gloria, ¿cuál será la gloria manifestada ahora en medio de nosotros? Ahora la gloria es mucho más grande, mucho mayor. Si esta revelación entra en ti, nunca más serás la misma persona, te lo digo. Nunca más serás la misma persona. Al tener la certeza de que Dios y tú sois uno, tú ya nunca más vas a mirar al cielo. Tú vas a mirar a tu corazón y tú vas a rendir tu vida a Cristo. Rindes tu vida al Cristo de la gloria. Primera de Corintios 6, 17, voy acabando. Dice, pero el que se une al Señor, un solo espíritu es con Él. ¿Cuántos espíritus? Uno. Cuando tú te unes en espíritu al Señor, eres un solo espíritu con Él. Romanos 12:1 dice, así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué tenemos que presentar? Nuestro cuerpo en sacrificio. Y ese sacrificio, cuando habla de sacrificio, habla de muerte. Porque el sacrificio era con muerte. El ternero o la oveja no la cogía el sacerdote, la abrazaba y le daba 4 besos y decía, ¡ay, qué bonita eres! ¡Qué maravillosa eres! ¡Ay, ven para acá! ¡Bonita de tu papa! No decía eso el sacerdote, sino que cogía y, por muy bonita que fuera la oveja, la cogía y la degollaba. Y luego le abría en canal, le sacaba sus intestinos, todo se lo sacaba allí, todo abierto, así, porque fue llevado como a cordero al matadero. Entonces, hermano, tú quieres que Cristo te coja, te bese, no, Cristo viene a matar tu carne. El Evangelio viene, son buenas nuevas porque hay salvación, pero el Evangelio no tiene nada que ver con tu carne, no va a traerte mecedora para tu carne, no, trae muerte a tu carne. No, que eso no lo queréis. Vosotros queréis prosperidad. Vosotros queréis prosperidad. No os preocupéis, la semana que viene
La semana que viene traigo a Cash Luna. Le diré que venga a predicar. Vosotros queréis prosperidad. No, el evangelio, por eso dice que el evangelio es locura. Porque dice, no vengo, Pablo, el evangelio que predicaba era el evangelio de la cruz y a este crucificado, porque cuando nosotros predicamos a Cristo crucificado, estamos crucificando nuestra propia carne para que la vida de Dios también se manifieste en nosotros. Así como se manifiesta la muerte, se manifiesta después la vida también. Y si no hay muerte, no hay vida. Tú no tienes más vida porque no hay más muerte en ti. Cuando hay muerte en ti, hay vida. ¿Lo entiendes? Sin muerte, no hay vida. Queremos la vida de Dios, la bendición de Dios, el cielo de Dios, todo lo que Dios tiene, sin morir a nuestra carne. Y Dios dice, no, seguirás igual o peor. Por eso tienes que morir. ¿Dónde se muere? Eso es otro tema. 5 minutos, valos. 5 minutos. ¿Me permite, José Luis y Cruz? le cambio la jugada ahora a él. ¿Cómo se muere? Cuando tienes que perdonar y tu carne no quiere perdonar, entonces tú tienes que obedecer al Señor. Y entonces es cuando tú mueres a tu ego y ahí reduces tu carne. Claro, para el mundo eres un tonto, pero es que Dios ha revelado estas cosas a los sencillos, a los necios, a los niños. Y claro, nosotros no queremos ser niños porque eso no va con nosotros, pero tenemos que aprender a humillarnos delante del Señor, porque el Señor, aun cuando lo estaban matando, fíjate si Él podía traer un ejército y bajarse de la cruz y traer... Si solo un ángel, cuando David hace el censo, Dios trae un ángel y ese ángel trae 70.000 muertos en el pueblo de Israel. Un ángel, solamente un ángel. ¿Qué será toda una legión de ángeles que hubieran acabado con todos los romanos en un momento? Vamos. Pero Jesús tenía que seguir el plan, porque el Cordero ya fue crucificado antes de la creación del mundo, dice la palabra. Ya estaba en el plan de Dios. Simplemente vino a cumplir lo que tenía que cumplir. Y está escrito en el Salmo, me preparaste cuerpo, he aquí vengo a hacer tu voluntad. ¡Wow! Ya sabía que venía Jesús, venía a morir. Por eso cuando Pedro le dice, oh Señor, que no te ocurra tal cosa, eso te tienes que morir en la cruz. Satanás, cállate. Porque tú no conoces las cosas que son de Dios, solo conoces las cosas que son del mundo. Por eso tu carne te va a decir no, no, tu orgullo te va a decir no, no, tu altivez te va a decir que no, no, tu soberbia te va a decir no, 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 no. Pero tú tienes que aprender a humillarte en la presencia del Señor, porque Él te va a ayudar a que ese Cristo que está dentro de ti empiece a revelarse en tu vida, porque cuando tú eres débil en tu carne, entonces eres fuerte.